buenas tardes, señoritas. Vamos a iniciar nuestra clase de lengua y literatura del día de hoy. Así que me alegra poder verlas una vez más. Hoy somos poquitos en clase, sin embargo, vamos a avanzar para que no nos estanquemos en nuestro contenido de este semestre. Y voy a pedirle a Alondra que nos dirija en oración para que podamos iniciar esta tarde. Ora, Alondra, por Cierren favor. sus ojos. Ok, vamos a orar. Gracias Dios por un día más de vida. Gracias por tenernos aquí en esta clase con la profa Ana. Bendice a su familia, a la familia de mis compañeros, amigos, todos. Que esto termine para que pronto podamos vernos otra vez y volver a la normalidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Ya nos hace falta regresar a la normalidad, ¿verdad? Profe, dice a veces de que estaba trabajando un poquito más. ¿Perdón? Dice a veces de que si se desconectó es porque su wifi está trabajando mal. Oh, ok. Ok, chicas, comencemos con nuestra clase de esta tarde. Y el día de hoy vamos a estar trabajando entre las páginas 126 y la página 128 de su libro. Estas van a ser las páginas entre las que vamos a estar trabajando el día de hoy. Página 126 y la página 128. Y permítanme compartirles la pantalla para que podamos ver la presentación. Y estamos trabajando el día de hoy con el tema de la lectura analítica. Ahora, cuando yo hablo de la palabra analítico, automáticamente entiendo que lo que quiero hacer es entender, analizar aquello que estoy leyendo. Y para poder analizar, entonces recurro a algo muy conocido por nosotros llamado el resumen. Miren, el resumen es una presentación abreviada y precisa del contenido de un documento sin la interpretación crítica y sin distinción de autor del análisis en una breve redacción que recoge las ideas principales del texto. En otras palabras, el resumen es abreviar un documento, pero sin dar mis opiniones personales, sino utilizando solamente las opiniones y la interpretación de lo que el autor quería darnos a entender. En el resumen no me baso en lo que yo pienso que tal vez es, sino que me baso en lo que el autor quería que fuera. Aun cuando no estoy de acuerdo con lo que él está opinando, yo debo mantener la idea principal de lo que él piensa que es lo correcto. Ahora, chicas, hay ciertos tipos de resumen. Y el primero que vamos a analizar es el resumen informativo. El resumen informativo sintetiza el contenido del texto original. Miren, cuando yo necesito una idea rápida del texto, utilizo un resumen informativo. En general, los resúmenes informativos solo van a abarcar aproximadamente un 25% de lo que en sí tenía el texto. No es un resumen profundo, no es un resumen que busca ampliar grandemente el conocimiento, sino que solamente busca adquirir un conocimiento rápido para que usted diga, como cuando usted dice, es solamente porque no quiero llegar en blanco en ese tema. Solo quiero buscar lo más importante para que no digan que yo no sabía nada de eso. Ese tipo de resumen informativo nos da ideas generales. Y lo único que debemos tener en cuenta en él es mantener siempre con mis palabras la idea del autor. No puedo en él yo decir, yo pienso que el autor no.
Es la idea del autor, pero con mis palabras. ¿Saben a qué se parecen ese tipo de resúmenes? Ese tipo de resúmenes se parecen como cuando a usted le preguntan acerca de una película y le dicen, y mira, ¿y qué tal es esa película? No, pues es muy buena, es bien interesante, me gustó mucho, tiene una trama bien curiosa. Y entonces le dice, ¿pero de qué trata? Y entonces usted le dice, mira, no te quiero arruinar la película porque si no, ya de qué va a servir que la veas. Pero la película trata de esto, esto y esto. Y únicamente das una pequeña reseña de lo que la película en sí trataba para darle una idea a la persona. Eso mismo hace el resumen informativo, dar una pequeña idea. Por eso es que dice que únicamente abarca un 25% aproximadamente de lo que sería el texto en general. Ahora, aparte de ese resumen, tenemos también los resúmenes descriptivos. Los resúmenes descriptivos explican la estructura del texto, así como cada una de sus partes fundamentales, las fuentes, el estilo, y este es muy extenso porque nos ayuda a ampliar y comprender mejor lo que leímos. Hace algún tiempo yo les puse a ustedes una lectura que se llamaba Ante la Ley. No sé si todavía la recuerdan. De un hombre que trataba y trataba y trataba de entrar a un lugar y no lo dejaban entrar y le decían, bueno, pues si tú te arriesgas, pero los que hay ahí adentro son peores que yo. Y nunca el hombre logró, finalmente pasó toda su vida tratando de ingresar y nunca logró hacer. Cuando yo les di esa lectura, les dije que podían investigar un poco en internet acerca de la explicación de la lectura. ¿Por qué? Porque estos resúmenes descriptivos, que era lo que ustedes buscaron, si es que buscaron la información que les dije para que se les hiciera más fácil el trabajo, este tipo de resúmenes buscan explicarnos claramente lo que el escritor quería decir. Es como cuando usted no entiende una tarea y entonces usted dice, pues no la entiendo y no sé qué hacer, y entonces usted decide finalmente llamar a la profe y decirle, profa, no entiendo la tarea. Y entonces la profa viene y vuelve a leer el texto para usted y le dice, lo que tienes que hacer es esto, 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 y te está pidiendo que hagas esto, debes considerar esto otro, y lo que está diciendo la lectura. Ese tipo de actividad es el resumen descriptivo. Ahora, yo tampoco doy mi punto de vista dentro del resumen descriptivo. ¿Por qué? Sencillo. Porque cuando yo hago un resumen, no consta de lo que yo piense y de lo que yo opine, sino que consta únicamente de transmitir la misma idea del escritor, solo que con mis propias palabras. Eso es lo que yo hago dentro de un resumen. Veamos. Para poder resumir, yo necesito cubrir ciertas fases en ese proceso. En el proceso de resumir, yo necesito analizar y sintetizar. Esas son las dos fases. Si yo les llego a preguntar en algún momento a ustedes cuáles son las fases del proceso del resumen, las fases son análisis y síntesis. Cuando yo hablo de análisis, yo estoy hablando de que tengo que hacer primero una lectura rápida del documento. Solamente lo voy a leer para tratar de ir comprendiéndolo un poco. Luego de eso, yo voy a comenzar a subrayar aquellas ideas principales que llaman mi atención y voy a comenzar a tomar nota de aquello que considero que es importante. Después de que yo tome nota y subrayé todas las ideas principales, ahora sí yo comienzo a leer con profundidad las partes fundamentales. ¿Cuáles son estas partes fundamentales? Las mismas que subrayé, las mismas que marqué para que llamaran la atención, las mismas que puse entre comillas, las mismas que les puse un mensajito a la par donde decía esto es muy importante.
Esas notas son las partes fundamentales y esas son las que yo voy a volver a leer para poder entender. Cuando yo hago esa segunda lectura, yo logro hacer algo. Disocio lo que es sustancial de lo que es accidental. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas importantes y hay cosas que únicamente son de relleno dentro de las lecturas siempre. Siempre van a haber palabras de relleno que más que todo las utilizamos por medio de los conectores y todo eso. Y temas que son realmente vitales e importantes dentro de él. Y aquí, cuando yo estoy haciendo esa lectura profunda, yo logro separar esos dos. Y entonces yo ya logro ver lo que es realmente importante, lo sustancial, lo sólido, con lo que es accidental. ¿Qué quiere decir? Que solamente es algo que se puso allí para que sonara más bonito, para que sonara más elegante, para que tuviera más relleno, para que hubieran más explicaciones, pero que realmente no era el punto importante, el punto básico de la lectura. Y finalmente, dentro de ese proceso de análisis, yo omito todo lo que era información obvia y conocida. Muchas veces cuando usted está leyendo se encuentra con que, pero esto yo ya lo sabía. Pero esto no es nuevo para mí, esto yo ya lo conocía bien. Y entonces usted comienza a separar aquello que usted ya conoce. Es lo mismo que cuando estudia para una prueba o para un examen. Usted viene cuando está estudiando para una prueba o para un examen y entonces dice, esta página no la voy a estudiar porque esto ya me lo sé. O esto es fácil. Esto no necesito estudiarlo porque es súper fácil y ya lo puedo pasar por alto. Con esto no me voy a detener. Pero entonces llega a lo sustancial, a aquello que usted dice, uy, esto sí lo tengo que estudiar bien, porque si no, no voy a lograr dominarlo y estoy segura que la profa seguro porque sí lo va a poner. Y entonces usted se pone a estudiar esa parte en su prueba para poder estar preparado. Veamos, por favor, las partes del análisis. Leo rápidamente el documento. Solo una lectura rápida. Después de eso, comienzo a subrayar y comienzo a tomar nota de lo importante. Después de que he hecho eso, ahora sí traigo todas las ideas que subrayé como importantes y ahora sí las leo tratando de analizarlas completamente. Mientras que las estoy analizando, logro separar aquello que era importante con lo que realmente no es tan importante. Y eso me permite quitar, omitir toda la información que realmente yo ya conozco y que no necesito volver a repasar. Eso es dentro de la fase de análisis. Pero ¿y entonces qué hago en la fase de síntesis? Bueno, en la fase de síntesis reorganizo y recompongo la información que resulta del análisis. En la fase de síntesis tomo toda esa información importante y ahora comienzo a reorganizarla. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un resumen. Y para poder hacer el resumen necesito tener las ideas organizadas para poderlo transmitir. Luego de eso, una vez he escrito mis ideas principales, las he vuelto a acomodar, he vuelto a poner conectores para que todo tenga sentido, para que las frases y las oraciones puedan entenderse bien. Entonces vuelvo a leer, pero ya no lo que estaba escrito del autor, sino que leo el resumen que yo mismo hice para filtrar y depurar información. Y entonces pasa lo siguiente. La profa Ana viene y le pone usted una lectura. Y entonces le dice, haga un resumen de esa lectura. Y usted comienza a sacar todo lo que es importante, subraya, lo vuelve a leer, separa, disocia las ideas y entonces dice, ahora sí voy a comenzar a escribir. Y usted comienza a inspirarse, a escribir, escribir, escribir. Y cuando usted ha terminado su resumen, usted dice, yo creo que ya lo terminé. Y entonces usted agarra su resumen nuevamente y comienza a leerlo. Y mientras que usted comienza a leerlo, usted comienza a pensar, esta frase no era necesaria. Esta frase la puedo cambiar para que se entienda mejor. Esta frase puede ser diferente y así yo lograría
que la profe entienda bien cuál era el punto de vista que yo comprendí en la lectura. Y cuando usted hace eso, entonces finalmente usted puede decir que terminó su proceso de resumir un texto. Lastimosamente no siempre cumplimos con todas las partes del proceso. Sin embargo, chicas, cuando nosotros estamos tratando de comprender lecturas largas, es muy útil que aprendamos a tomar por lo menos ciertas características de esto. Número 1, aprendamos a tomar nota y aprendamos a subrayar. Es vital, es importante para que usted después, cuando solo quiere repasar, dice usted logre encontrar las ideas principales fácilmente sin tener que volver a leer todo el contenido para lograr encontrarlas. Eso nos ayuda, chicas, también cuando nosotras hacemos un resumen, nos ayuda a poder asimilar mejor las ideas en nuestro cerebro y eso nos permite poder aprender mejor. Y cuando usted siente, pues usted domina el tema. ¿Y cómo? Si usted ni siquiera lo ha estudiado bien. Ah, pero es que usted se puso a hacer un resumen y el resumen le permitió a usted asimilar mejor las ideas y ahora sí poder trabajarlas de una mejor manera. Una vez que nosotros sabemos eso acerca de la lectura analítica, ahora sí, vayamos a la parte que me las estresa a algunas más que a otras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer para esta semana? A ver, ¿con qué idea sale la profa hoy? Bueno, taller de aplicaciones de las páginas 127 y 128. Por favor, véanlo. En la página 127 ustedes tienen una lectura. Una lectura que normalmente me encanta hacerla en clase. Porque es una lectura que nos habla acerca del racismo y la discriminación y de la forma en que son un grave problema para los derechos humanos. Normalmente cuando podemos estar en el aula y nosotros hacemos esa lectura en el aula, la discutimos entre todos, porque es un tema, chicas, que es de nuestro diario vivir en el ambiente en el que nosotros estamos. La discriminación es algo que no podemos decir que no exista. La discriminación es algo que existe en todos los niveles, en todos los lugares y que destruye mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Qué quiero que hagan con esa lectura? Van a leerla. Y entonces al final, después de haberla leído, tienen una lista allí de actividades para hacer en la página 128. Número 1, les pide que subrayen las ideas principales y los argumentos que hacen que tenga sentido ese texto. Número 2, les pide que hagan un resumen con esa información que ustedes consideraron que es la más importante. Número 3, les pide que hagan una ficha de comentario personal. Como el resumen no transmite mis ideas, entonces necesitamos hacer una ficha. ¿Por qué tenemos que hacer esa ficha? Sencillo. El autor puede tener su concepto y su idea y usted debe transmitir la idea de él en el resumen, aunque a usted no le parezca o aunque usted no esté de acuerdo. Pero en la ficha de comentario personal, yo logro dar mi punto de vista y ahí sí ustedes me van a decir, profa, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el escritor por estas razones, o puede decirme, profa, yo estoy convencida de que lo que el escritor dijo tenía toda la razón, por estas y estas y estas razones. Entonces, tienen que hacer la ficha. Luego de eso, tienen unas cortas preguntas allí, como ¿cree que este tema tiene implicaciones en nuestro país? ¿Cree usted que el racismo es un problema mundial? Son preguntas nada más de análisis personal. Así que serán sencillas para ustedes para poder contestarlas. Eso es con respecto al taller de aplicaciones. Ahora, quiero explicarles un poquito con respecto al verificando lo aprendido de la página 128, porque el verificando lo aprendido de la página 128 tiene 5 preguntas que se espera que usted desarrollara. Se espera que cuando usted las desarrolle no las haga
de una forma breve, sino que lograr explicarlas y defender sus puntos de vista, sus argumentos. Entonces, con el verificando lo aprendido, no van a desarrollar las 5 secciones que tiene. Cada sección tiene varias preguntas, sino que van a desarrollar 3. ¿Cuáles 3? De esas 3, usted va a escoger 2. Las que a usted se le parezcan más interesantes, o las que a usted le parezcan más fáciles, o las que usted crea que tiene mejor conocimiento para poder desarrollarlas, esas usted las va a desarrollar. Pero sí necesito que específicamente me desarrollen la 4ª, la que dice describa su historia personal. Esa sí quiero que la puedan desarrollar. Ustedes escogen 2 y yo escojo 1. Quiero que me den esa de la historia personal. Quiero que me hablen de dónde nació, cómo es el ambiente, cómo es la gente allí, qué es lo que a usted le gustaba hacer cuando era chiquita, qué jugaba con sus amigos. Eso me va a permitir a mí tener una mejor idea de realmente qué cosas te gustan y por qué eres como eres. Porque las actividades que hemos hecho, el estilo de vida que hemos llevado, ha marcado la forma en que nosotros somos y la forma en que reaccionamos y todo aquello que nosotros aprendemos. Así que, chicas, ese es nuestro trabajo para esta semana. Ahora pregunto, respecto a la clase o respecto a los trabajos que tenemos para hacer, ¿hay alguna pregunta que tengan? No, profa, todo está claro. No, profa. ¿Está claro todo? Sí. ¿Sara, quedó todo claro? Sí, profa. Ok, yo espero que a Bessie también le haya quedado claro. No se afanen en escribir un montón. Es más importante que lo que escriban tenga un sentido completo a que escribamos 4, 5, 6 páginas y que realmente no tienen sentido. Así que traten de hacer lo mejor que puedan en su resumen y en sus fichas de opinión personal para que entonces nuestro trabajo pueda estar cumpliendo con el propósito por el cual se está haciendo. Déjenme solo detener entonces la grabación para que ya podamos subir el video para aquellos que no pudieron conectarse.